en el capítulo 11 del libro de San Marcos. Aquí tenemos el relato de la incursión de Jesús como el Mesías prometido y como el Rey de Reyes que certifica ante el pueblo judío su posición como Mesías y como el Rey de los judíos. Frente al monte de los Olivos estaba el Señor, en el mismo monte donde posará sus pies cuando Él regrese. Y la Biblia dice que ese monte se partirá en dos. Pero durante su ministerio terrenal, el Señor está frente a Jerusalén y en la periferia hay algunas aldeas, entre esa Betfagé. El Señor le dice a dos de sus discípulos, la mayoría de los teólogos dicen que fue Marco, fue Juan y Pedro, a estos dos discípulos que pertenecían al círculo íntimo del Señor, siempre estaban cerca del Señor. En la transfiguración, allá cuando fueron a visitar a Jairo, en el Getsemaní, y también cuando se dio la resurrección del Señor, que corrieron a la tumba. Pues Pedro y Juan fueron comisionados. El Señor le dio una orden. Y para darle una orden a alguien o delegarle un trabajo, uno tiene que estar seguro que la persona es obediente y que lo va a hacer y que se somete. Ya a la altura del trato de Jesús con los discípulos, sabía el grado de obediencia, de sujeción de sus discípulos, y por eso escogió a estos dos que no iban a fallar. Le dio una comisión no fácil. Le dijo, vayan a la aldea que está al frente, y cuando entren en ella van a encontrar un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Es decir, era un animal bronco, era un animal arisco, era un animal que nunca había sentido peso sobre él, por lo tanto no era dócil, no era dócil. Eso de tener un burro dócil o un caballo dócil es un proceso de acondicionamiento y de entrenamiento. Pero en Zacarías 9:9 ya estaba profetizado que el Rey de los judíos, o el Mesías, entraría en un hijo de animal de carga, en un burrito. Así que el Señor más adelante nos dice, todo lo que está escrito de mí tiene pleno cumplimiento. Durante todo su ministerio, su servicio, predicación, enseñanza, aliento, restauración, liberación, nunca se alude que montó en un burrito o estaba relacionado con un burrito. Todo esto lo dejó prácticamente 8 días de la Semana Santa. El domingo se cree que fue la entrada triunfal antes de comenzar la Semana Santa. El domingo, antes del lunes, comienza el Señor a dar cumplimiento a esta profecía. ¿Cuándo Dios dará cumplimiento a una promesa que te hizo? A una promesa que nos ha hecho. Aleluya. ¿Hasta cuándo hay que esperar? Yo lo que sé es que Dios a su tiempo lo hará. El burrito no lo usó. Vemos a Jesús caminando en todos los relatos, arriba y abajo, en la geografía de Palestina aún.
en territorios internacionales como Tiro, Sidón, Fenicia, pero nunca lo vemos cabalgando, siempre a pie. Su jornada la hacía a pie, para que nadie fuera a confundir la acción esta con otras acciones dentro de su ministerio cabalgando. Así que en el relato bíblico no hay ningún otro lugar donde Jesús montó un burrito, solamente el acto profético, el cumplimiento de la palabra, que era incursionar como el Mesías esperado, y los judíos sabían que esta era una profecía solamente aplicable al Mesías. Jesús envía a los discípulos, ellos van y le dice al Señor: si alguien le pregunta por qué desatan al pollino, díganle que el Señor lo necesita. Lo que nos da a entender que no había ningún arreglo previo, nada acomodado, ni el hombre, ni de Jesús, ni de los discípulos. Y ellos hicieron exactamente lo que Jesús le dijo: fueron a desatar al pollino. Hay cosas que nosotros no comprendemos y que nos parecen insólitas. Si usted va a desatar un pollino y no es suyo, usted sabe que va a tener problemas. Pero si el Señor te mandó a hacer algo, hazlo, porque tiene respaldo de su poder, de su omnipresencia, y Él va a estar ahí contigo. Comenzaron a desatar el pollino como Jesús le mandó. No lo inventaron, Él los mandó. Y mientras desatan al pollino, gloria al nombre del Señor, los dueños le dijeron: ¿por qué desatan al pollino? ¿Por qué hacen esto? Gloria al nombre del Señor. Yo creo que nosotros un día, no siendo ningún animal de carga, Cristo nos desató de las ataduras, nos desató de las limitaciones, nos desató del pecado y nos tomó como un instrumento para su gloria. Así que cuando esta gente fueron, aleluya, señalados por los dueños que por qué hacían esto, ellos dijeron: el Señor lo necesita. Hay cosas, y todas las cosas del mundo, Dios no necesita nada de nosotros. Dios no necesita nada de nadie, como Dios no necesita de nadie. La Biblia dice en el Salmo 24: la tierra y su plenitud, todo le pertenece a Él. Todo es de Él, inclusive nosotros. Así que Él no necesita nada de nadie. Pero como Dios, como el Hijo de Dios, que estaba sujeto al tiempo y al espacio, y estuvo en la tierra, como el Hijo de Dios, necesita de ciertas cosas: que usted alabe, que usted haga, que usted obedezca. Necesita ciertas cosas, y en este caso necesitaba el burrito de una familia. ¿Qué Dios necesita de mí? ¿Qué Dios necesita de usted? La mayor necesidad se expresa cuando Jesús dijo: tengo sed. Tiene sed de salvarte, necesita, aleluya, que tú escuches su palabra y te conviertas. Pero ahora este hombre se siente honrado, porque es una honra y una bendición que nosotros podamos servirle a Dios y entregarle algo al Señor. Él entregó el burrito, se desprendió del burrito, y esta es una distinción: poderle servir al Señor con sus bienes, con su burro. Gloria al nombre del Señor. Uno le sirve de esta manera, le entregan esto de otra manera, pero lo ponen al servicio de Dios. Y era muy importante, porque si los discípulos se retacan y el hombre no da el burro, no se cumple la profecía. Así que era muy importante que todo esto coincidiera. Entonces le llevan el burro a Jesús, y es exactamente el domingo antes de la Semana Santa que Él toma el burro para la entrada triunfal, la entrada en victoria. Nada lo pudo detener durante
sus años de vida ni en sus años de ministerio. No hubo trampa, no hubo zancadilla, no hubo celada, no hubo demonio, no existió nada que lo pudiera detener. Y como no lo pudieron detener, entró en victoria, triunfalmente en Jerusalén, como el Mesías. Y da cumplimiento a la profecía. Y dice la Biblia que se montó sobre el pollino y comenzó a cabalgar hacia Jerusalén, hacia el templo, para dar cumplimiento a la palabra, porque todo lo que está escrito de Jesús tiene pleno cumplimiento, que salva, perdona pecados, liberta oprimidos, levanta a los caídos, regresará pronto, reinará 1000 años, luego se sujetará al Padre. Todo lo que está escrito de Él tiene pleno cumplimiento, inclusive lo que está escrito que tiene que ver con los compromisos de Dios con usted, tiene pleno cumplimiento. Y entrando el Señor, los muchachos tomaban ramas, pencas, la tendían en el camino sus mantos y clamaban y decían: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Gloria a Dios en las alturas. Cuando decían gloria a Dios en las alturas, se estaban refiriendo que no había nadie más alto, nadie más alto, nadie más grande que Él. Y cuando lo clamaban, Hosana, estaban exactamente creyendo que Él era el Mesías, que Él era el Salvador. Y estas ramas que tendían el camino era una práctica de los sacerdotes durante la fiesta de los tabernáculos, que mecían las pencas, gloria al nombre del Señor, una vez a la semana, una vez al día, y al 8º día lo hacían 7 veces. Así que todo tiene una coordinación exactamente con la práctica en el templo, con la práctica de los sacerdotes y la cultura de los judíos. Sabían exactamente que Él era el Mesías. Y así fue entrando el Señor y llegó al templo triunfalmente. Miró todo en el templo alrededor, que ya era tarde, y sale nuevamente del templo. Al día siguiente regresa muy de mañana, gloria al nombre del Señor, y ve una higuera. Y la apariencia de la higuera era como que tenía higos, muy frondosa, muy bonita, y la apariencia de la costumbre es que tenía higos. Y Jesús se acercó porque tenía hambre, para ver si había algo que comer en la higuera, y no encontró nada. La higuera tenía una apariencia de falsedad, una apariencia de esterilidad, una apariencia de falsedad. Aunque se veía robusta y sus hojas habían brotado, había falsedad, no había frutos y no había cumplido con el cometido de dar frutos. Y Jesús la maldijo, le dijo: nunca, nadie jamás coma fruto de ti. Y se fueron. Ocurrieron otra cosa ese día, pero al día siguiente, el martes, regresan, y Pedro, que era un observador y muy atento a lo que el Señor decía y hacía, miró la higuera. Cuando otros pasaron, Pedro no, Pedro fue y miró la higuera y la vio con las hojas caídas y se secó desde las raíces. Esta es la palabra de Jesús. La palabra de Jesús es como látigo de fuego. Es como que se hubiese pasado un incendio por el lugar y le pasó por encima la higuera y le quemó su tierra y las raíces y las hojas. La higuera se secó. Eso es lo que ocurre cuando el Señor
maldice la enfermedad y la echa fuera del cuerpo. Que alguna persona dice, me siento, los síntomas pueden estar ahí, pero la mató la enfermedad desde las raíces, la echó afuera, porque su palabra es como látigo de fuego que no la puede resistir nadie. Y el Señor le dijo a los discípulos que tuvieran fe. Si tienen fe en Dios, la higuera se secará. Si tienen fe en Dios, los problemas desaparecerán. Y esto de la higuera seca es un tipo de Israel. Jesús vino a buscar fruto en Israel. El pueblo que por mucho tiempo se le enseñó, se le dio, necesitaba reflejar los frutos, dar los frutos como un pueblo que servía a Dios. Pero Jesús vino y no encontró frutos en Israel, totalmente estéril, totalmente fracasados, rechazaron a Jesús. Y esa higuera es un tipo de el pueblo de Israel. Desde ese tiempo en adelante, Israel fue en declive, persecución, atropello, invasión, muerte, hasta el año 1948, cuando ha sido restaurado y todavía no se ha terminado el problema de la higuera, pero la higuera florecerá. La higuera ha florecido y Dios ha tenido misericordia de Israel, como tiene misericordia de usted y tiene misericordia de mí. Ojalá aceptáramos esa gracia, ese llamado para arrepentimiento y salvación. Dios les bendiga.